Oh, gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más en esta hora por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por tu amor y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, una vez más, Dios mío, porque tú nos has dado la oportunidad de estar en esta hora y de poder exponer tu palabra al público, a aquellos que nos escuchan en esta hora. Dios le bendiga a cada hermano. Este es tu hermano en Cristo, Jackson Guzmán, una vez más con un tema bien importante, un tema que a mí me produjo mucho gozo en mi vida. La sabiduría de Dios revelada. Uno de los motivos por qué fui conmovido con este tema es porque a veces nosotros en el pueblo de Dios a veces medimos la sabiduría o la sabiduría de Dios en lo que nosotros hacemos durante la vida. A veces vamos un tiempo de escolar, pasamos mucho tiempo estudiando y a veces pensamos y medimos que la sabiduría de Dios es así. Se puede adquirir por bachillerato, por maestría o por otra forma de estudio. Pero no es así. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios nos edifica a cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando un poquito más sobre esta sabiduría de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo voy a comenzar leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Repito, 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Dependiendo de qué versión usted está usando, en otras versiones dice conocimiento de Dios. En mi versión aquí dice palabra de ciencia. Y eso que vamos a estar hablando hoy en día. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra sea predicada libremente y aquellos que la oyen, que la escuchen, Dios mío, podamos ser edificados a través de tu santa y dulce palabra. Amén. Hermano, antes de comenzar, si aquellos que tienen una pregunta hacer a mi persona, me pueden enviarme un email electrónico a jacksong@iglesiacde.com. Repito, jacksong, la palabra G, @iglesiacde.com. jacksong@iglesiacde.com. Y si quieren saber más información de nosotros, bien puede ir a iglesiacde.com. Bueno, continuamos con el mensaje de hoy, la sabiduría de Dios revelada. Querido hermano oyente, yo hace una cuanta semana meditaba en este tema sobre la sabiduría del Señor. Como yo estaba diciendo en el comienzo del segmento, de que a veces nosotros
midimos la sabiduría de Dios según lo que nosotros hemos logrado en la vida, según lo que hemos hecho en la vida. Y no es así, que la sabiduría de Dios no se puede comparar así, ni la sabiduría de Dios no se puede comparar con nada de allá del mundo. Antes de comenzar, 1 Corintios capítulo 12 habla sobre eso, porque Pablo escribió esa carta porque muchas personas dicen ahí mismo en Corintios que los griegos pedían milagros, pero los gentiles pedían sabiduría. Y muchas de las veces que Pablo se presentaba, y esto está en 1 Corintios, cuando él habla, capítulo 1, y él habla diciendo: yo cuando me presenté delante de ustedes, yo no me presenté con sabiduría, con tanta sabiduría y conocimiento. Más bien yo me presenté ante ustedes con humildad. Y Pablo nos hace recordar a nosotros, y lo hace recordar a la iglesia de Corinto. Dice que nosotros no podemos depender de la sabiduría del hombre para que nuestra fe no esté en eso, sino mediante el poder de Dios. Que nuestra sabiduría no esté basada, o nuestra fe no esté basada en conocimiento de hombre, más poder de Dios. Yo estaba pensando en el mundo secular, hermano. Muchos de aquellos que conocen a Albert Einstein, que cuando aparece en los 1955, cuando él falleció, los científicos y los expertos, ellos quisieron examinar el cerebro de ellos, porque de dónde vino tanta sabiduría. Y lo que ellos hicieron, cogieron una parte del cerebro, cortaron en mitad ciertas partes del cerebro, y lo que ellos averiguaron, que una parte del cerebro es más grande de lo normal, que según ellos les da la oportunidad y la habilidad de ser tan sabio, y que le ayuda a eso. Albert Einstein fue una de las personas que su padre era judío, que dejó la fe de judío. Y igualmente así como Stephen Hawking. Stephen Hawking igual, dicen que muchos son ateos, muchos son de eso. Dice que la ciencia, según ellos, según el mundo, dice que la ciencia nos da a nosotros o a ellos la habilidad de conocer la mente de Dios y conocer sus pensamientos. La palabra dice en Romanos 11, 33, 34, y hace una pregunta. Dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y conocimiento. Y 34 dice: ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Y quién ha sido su consejero? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Una persona en New Jersey, un experto, un maestro, le dio una carta a Albert Einstein. Dice que le dijo a Albert Einstein muchos años atrás: respetamos la sabiduría que tú has tenido, pero nosotros como hombres no podemos conocer la mente de Dios, no podemos conocer a Dios mediante un microscopio. Tú no puedes poner a Dios en un laboratorio y poder conocer la mente de Dios. Conocer la mente de Dios. ¿Quién? Hay una canción que me hace recordar que yo fui ante la gente y no encontré a Dios entre la gente. Es una de las cosas tan maravillosas, la mente de Dios. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién puede entender los planes de Dios? Nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y hombres allá en el mundo secular han intentado conocer la mente de Dios. Han intentado descubrir todo lo que el Señor ya ha revelado mediante su palabra, por aquellos que no creen. Por eso que la palabra de Dios dice: estos señales seguirán a aquellos que creen. Oh, gloria a Dios. Y esto me hace recordar también 1 Corintios, cuando dice: ¿dónde está el sabio? Y hace una pregunta: ¿dónde está el sabio en
en esta generación. ¿Dónde está el filósofo de este siglo? ¿Dónde está? Una de las cosas que la palabra nos enseña a nosotros, que aquello que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Muchas de las personas como Albert Einstein han dejado su memoria, han dejado su logro, han dejado su triunfo aquí en la tierra. Y el hombre aquí le da crédito por lo que ellos han hecho, pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el sabio? Si tú te levantas hoy para pelear contra Dios, si tú quieres levantar guerra contra Dios y hacer pregunta a Dios, allá tú. Pero yo te garantizo que tú vas a perder la batalla. Yo te garantizo, hermano, persona, oyente, que tú vas a perder la batalla. Y eso me hace recordar en el libro de Job, cuando Job hizo lo mismo. Todos conocemos, muchos aquellos conocen lo que pasó con la vida de Job. De noche a la mañana, Job fue, toda su familia se fallecieron, su esposa lo dejó. ¿Y qué pasó con Job? Llegó el maldecir el día que nacido. Y nosotros somos hombres entendidos porque lo que pasó por él es un momento difícil. Job hace la pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Se encuentra en Job capítulo 28, verso 12. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Dónde está? Dice que la sabiduría es mejor que piedra preciosa. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la sabiduría? Y a veces cuestionamos a Dios cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas están bien nos cuestionamos a Dios. No entendemos los planes de Dios, no comprendemos lo que hemos pasado, no comprendemos qué es lo que está sucediendo y llegamos a un tiempo en nuestra vida cuando nosotros cuestionamos a Dios, cuestionamos su obra, su propósito. Todo está bien, no cuestionamos a Dios. Ya cuando llega el mar, cuestionamos a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué hiciste eso? Dios, ¿por qué haces esto? Y cuestionamos a Dios todo el tiempo, querido hermano. Job llegó a un momento difícil en su vida. Y el Señor le dijo a él, yo te preguntaré y tú me responderás. Y el Señor le dijo a él, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando formé la tierra? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor formó la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros, querido hermano? Por eso hay que dar gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida. A veces las cosas están bien y entendemos a Dios un poquito. Pero cuando van las cosas mal, ya no entendemos a Dios, no comprendemos su propósito. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra, dejamos todo lo que la palabra nos dice. Dejamos de hallar el conocimiento de Dios, dejamos de buscar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y cuestionamos todo el tiempo a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor formó la tierra? Para tú cuestionarlo como tú le cuestionas hoy en día. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde estaban nosotros, querido hermano? Y muchos somos como Job. Por eso que Job decía, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Por eso hay que entender, querido hermano, mucha gente falla en ese conocimiento, falla en esa sabiduría, pero hoy en día el Señor nos quiere traer a la luz más el conocimiento de Él. El conocimiento de Él nos quiere revelar a nosotros cada día más, querido hermano. Si hablamos en Proverbios capítulo 1,
Nosotros conocemos lo que Salomón fue. Pidió sabiduría ante el Señor. ¿Para qué? Para dirigir ese pueblo, para conocer entre el bien y el mal. Pidió sabiduría. Pero una de las cosas que Salomón era bueno, que era producto de su padre. Porque su papá le dijo a él en el libro de los Reyes: oh, levántate tú, valiente. No dejes la enseñanza de Dios, los mandamientos del Señor, que está escrito en el libro de Moisés. No te olvides de la enseñanza. A veces los padres nos dan consejo a nosotros y no queremos obedecerlo. Pastores nos quieren dar consejo, líderes espirituales nos dan consejo, ignoramos su consejo, ignoramos lo que el Señor a través de ellos nos quieren decir a nosotros. Te voy a decir una cosa: muchas personas hoy en día, hijos, hijas, están en la cárcel por no obedecer a sus padres, por no obedecer al pastor, por no obedecer ese consejo espiritual, ese consejo que te va a ayudar. Y por eso es que estamos hoy en día peor. Estamos hoy en día en las malas, estamos en el vicio, regresamos en el vicio, regresamos en la mundicia. Somos como el cerdo, que estamos hoy limpios, después nos embachamos, nos llenamos de fango, de bache, de inmundicia, para entonces regresar a Dios a sí mismo. Una cosa que primero el proverbio Salomón se dijo: para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una de las cosas que Salomón entendió es el temor a Dios. Y él, lo primero que él hizo cuando fue el rey, él fue dar 1000 holocaustos ante el Señor, pidiéndole al Señor sabiduría, porque era muy joven. Como era capaz que un joven, según los expertos, dice que tenía los 20 y pico de años, un joven, una persona, cómo va a dirigir ese pueblo? Y pidió sabiduría, pidió conocimiento. Hay que ser como Salomón, pedir, Señor, sabiduría, conocer más en conocimiento. ¿Qué es la sabiduría, querido hermano? La sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Muchos de nosotros no crecemos en el conocimiento. Muchos de nosotros dejamos de crecer. Estamos en la banca. Viene 5 años después, seguimos sentados en la misma banca. Una de las cosas que nosotros hay que hacer, que el Señor nos llamó, es llamar al servicio. Muchas de las personas no crecen porque todavía están tomando de la leche materna. Y siguen, no crecen. El niño, cuando es nacido, necesita los frutos. Necesita todo el alimento y vitamina para que el niño pueda crecer con salud, con fuerza. Tal como nosotros llegamos al conocimiento de Dios y nacimos de nuevo, nosotros hay que crecer. Y no crecemos porque todavía tenemos la leche materna, tomamos la leche materna. Y hay que crecer, El Señor nos llama a crecer en el conocimiento. El conocimiento es progresivo. Muchos de nosotros no entendemos la sabiduría. Años atrás yo estaba en mi recámara, yo le pedí al Señor: Señor, dame sabiduría y conocimiento. Yo no entendía por qué, yo no entendía para qué, pero se lo dije al Señor rápidamente. El Espíritu, yo sentí que el Espíritu de Dios me llevaba a Proverbios capítulo 2, cuando me decía: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, diere tu voz. Si como a la plata te buscare y la escudriñare como el tesoro, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallaremos más conocimiento de Dios, hallaremos más de Dios. Muchos de nosotros no hallamos conocimiento, el conocimiento es progresivo, pero nosotros no hallamos conocimiento, no hallamos sabiduría, porque la palabra de Dios está escondida en nuestras casas, en nuestros hogares.
está escondida, dejamos de buscar. Muchos van a la iglesia. Cuando abren la palabra es cuando llegan a la iglesia. Muchos oran solamente cuando llegan a la iglesia. Pero no oran, no buscan en su momento privado, en su hogar. Si realmente tú estás interesado en buscar el conocimiento de Dios y más, hay que pedirlo. Hay que buscarlo como el tesoro escondido. Y Salomón hace referencia a un tesoro escondido. Y hace la referencia a eso. Cuando hay un tesoro, es bien precioso lo que está ahí adentro. Eso me hace recordar cuando era pequeño, yo vi a los piratas como luchaban contra enemigos para llegar al tesoro. Vi en el mapa, y en el mapa buscaba el lugar para el tesoro, buscarlo ahí. Y había mucho dinero ahí, muchas cosas que habían ahí. Así es la sabiduría y conocimiento de Dios. Si nosotros la apreciamos, si nosotros la queremos verdaderamente, la vamos a buscar como el tesoro, como un tesoro escondido. Oh, gloria a Dios. Pero te voy a decir noticia, queridos hermanos, noticia para ti. El conocimiento para el Nuevo Testamento es Jesús. Voy a repetirlo otra vez. El conocimiento en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Es el conocimiento, es la sabiduría para cada uno de nosotros, que hay que buscarlo, que hay que hallarlo día a día, cada día más. Oh, gloria a Dios, porque tú sabes que ya el conocimiento ya no está escondido, ya la sabiduría de Dios ya no está escondido. ¿Tú sabes por qué? Porque ya está revelada a su pueblo. La sabiduría, el conocimiento de Dios está revelada a través de su palabra. No hay nada fuera de tu palabra que tú vas a entender o comprender lo que es de Dios. Todo está en la palabra. Todo lo que tú quieres saber de Dios está en la Escritura. Muchos de nosotros no la hallamos porque no la ponemos importancia como un tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y por eso es que nosotros no hallamos el conocimiento, no hallamos la importancia de leer y estudiar más de su palabra. Porque lo que hay en nuestro tesoro es otra cosa. Y no es conocer más de Dios, conocer más de su sabiduría, su entendimiento. La sabiduría es como de A a la Z. Y yo estoy en el punto A y quiero llegar en el punto C, la Z. ¿Qué paso voy a coger yo para llegar a la Z? Nosotros no podemos dar ese paso si nosotros no ponemos la importancia del conocimiento de Dios que es dada a la iglesia, dada a nosotros. El 1 Corintios habla de eso, que el Espíritu nos da a nosotros sabiduría, conocimiento. Una de las cosas de los dones espirituales, en Corintios capítulo 12, que dice de los dones espirituales. Pero en verso 7, dice en verso 7, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Verso 7 lo dice ahí. Oh, gloria a Dios, lo dice en el verso 7. Gloria a Dios. Pero vamos a ir primero de Corintios, querido hermano. Capítulo 2, del 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 2, del 7 al 2. Oh, gloria a Dios. Y dice así. Mas hablando sabiduría de Dios es el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del siglo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ese conocimiento, eso dice que fue revelado antemano a nosotros, ese conocimiento. Pero la palabra dice mucho, para esto es locura, pero el poder de Dios para aquellos que la creen, para aquellos que van a salvarse. Una de las cosas que el Señor en la palabra dice, que el Señor ha cogido de lo insensato del mundo para avergonzar a lo más sabio, y cogió a lo más débil del mundo para avergonzar a lo más fuerte. Oh, queridos hermanos,
esta sabiduría y conocimiento es dada al pueblo. Para nosotros crecer en ese conocimiento hay que poner atención a su palabra, oír su palabra. Jesús le dijo, el que oyere esta palabra y la poniera en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una de las cosas, querido hermano, que nosotros no podemos crecer porque tenemos 15, 20 años el evangelio y estamos en la misma banca, estamos en el mismo lugar y no crecemos. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que el Señor te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo con el don que el Señor te ha dado? La palabra dice, lo repito otra vez, 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos de la sabiduría de Dios en misterio. Oh, gloria a Dios. Ya no es un misterio, ya no está escondida, porque está revelado por aquellos que la quieren recibir. Cuando tú vas a un país, es un misterio. Cuando tú vas a un lugar, una tierra lejana, desconocida, un misterio para ti. Pero cuando tú tienes ya tiempo en ese lugar, ya no es misterio. Ya se conoce su cultura, ya conoce la música, la tierra y todo. Y ya es revelada para ti. Y tú tendrás un conocimiento más claro de ese país, de su cultura y de su gente. Así es con el Señor. Ya no es misterio, porque para nosotros es revelada. A nosotros la iglesia revelada este conocimiento de Dios. No sea como Job, que el Señor te tiene que preguntar y tú tienes que responderle a Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la vieja? No seremos como el mundo allá que cuestiona a Dios. Un ateo dice, un científico dijo, si yo me enfrentara cara a cara con el Señor, yo le hubiera dicho a Él, ¿por qué te tardaste tanto en tú revelarte al pueblo, en tú revelarte a la vieja al mundo? Oh, gloria a Dios. Y no entiende que ya el conocimiento, ya que la palabra, el conocimiento, la sabiduría de Dios es revelada a su pueblo. Y nunca lo entendieron. Porque ninguno de este príncipe de este siglo ha conocido. Porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a crecer, hermano, en el conocimiento de Dios. Vamos a crecer en la sabiduría de Dios que el Señor ha revelado a nosotros. Hay que crecer en el conocimiento de Dios día y día más. Pero esta palabra es revelada para aquellos que la quieren. Si tú la buscas como el tesoro y la escudriñares como la plata, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás conocimiento, sabiduría de Dios. Oh, gloria a Dios. Yo no sé de ti, pero yo estaba en ese lugar, en mi recámara años atrás. Y mi alma se derramó dentro de mí. Y yo empecé a llorar, Yo dije, gracias, Señor, porque tú me has dicho y me has revelado que si yo pongo interés a buscar tu palabra, si yo pongo interés cada día más de hallar conocimiento de tu palabra dice que tú me la vas a dar. Tu palabra dice que voy a poder hallar ese conocimiento. Porque tu palabra dice, si alguien le falta sabiduría, que se lo pida al Señor. Que se lo pida a Dios. Y Dios es un Dios justo que te da la sabiduría. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Para crecer en la iglesia. ¿Para qué? Para poder servir en los liderazgo dentro de la iglesia de su pueblo. Muchos de los dones que están aquí, que el Señor nos ha dado a nosotros, es para la edificación y crecimiento de su pueblo. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
por el conocimiento que ya tú has revelado a nosotros.